un poco deficiente, así que pido disculpas por ello, chicos. Muy bien, a ver, como les venía diciendo, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos vamos a comunicar, vamos a encontrar ciertas perturbaciones, ¿no? Como las que estamos teniendo ahora, ¿no? El cual hacen de que en el que yo redunde mi información, no repita la información. Entonces, la comunicación es eso, ¿no? Es intercambio de información que yo voy a tener con otra persona, pero el informar no solamente supone dar a conocer información, sino dar a conocer nuevos conocimientos, nuevas informaciones. Ahora, ese proceso o ese acto comunicativo que nosotros vamos a tener, sí, se le va a conocer como proceso comunicativo o también acto comunicativo o los llamados elementos de la comunicación, que hacen que yo tenga un nombre en específico dentro del desarrollo de la comunicación. Si bien es cierto, cuando yo me comunico con alguien, se me va a denominar dentro del área de comunicación con un nombre en específico, ¿sí? En el cual cada uno de estos nombres van a tener un nombre en específico, una característica, o mejor dicho, una función en específico. Vamos a tener a un emisor, a un receptor, a un código, a un mensaje, a un canal, y lo que engloba todo ello que es el contexto, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de este proceso, vamos a tener a un mensaje. ¿Qué será el mensaje en sí, chicos? La información que se emite de emisora a receptor y viceversa. Muy bien. Cuando nosotros hablamos del mensaje y veo a veces cuando me preguntan en el grupo o en el WhatsApp, caen mucho en el error porque a veces me comentan y me dicen, profesora, ya el mensaje es lo que le dice María a Juanito. No, el mensaje es la información exacta tal y como se ha manifestado del emisor hacia el receptor, sin ningún cambio. Por ejemplo, si yo te digo, Juanita le dice a Pepito, cómprame una manzana, ¿cuál sería el mensaje? Cómprame una manzana. Exacto, el mensaje sería cómprame una manzana así tal y como está. Entonces, ese es el mensaje, ¿sí? Es el conjunto de signos lingüísticos que yo voy a manifestar de una persona a otra, ¿ya? Ahora, dentro de ello vamos a tener a un emisor. El emisor va a ser la persona quien va a enviar el mensaje y va a elaborar el mensaje. Si bien es cierto, cuando yo me voy a comunicar con alguien, ¿qué es lo que realizo primero? Entonces, cuando yo me voy a comunicar, por ejemplo, con alguien, ¿qué es lo que realizo primero? Al yo querer comunicarme con alguien, voy a tener que crear mi mensaje primero, ¿cierto? Voy a tener que hacer esa pequeña creación de mi mensaje para yo poder manifestar mi mensaje hacia la otra persona. Entonces, ese proceso que yo realizo de creación de mi mensaje se le denomina la codificación. ¿Quién lo realiza? Lo realiza el emisor. ¿Por qué? Porque el emisor es la persona quien va a crear el mensaje, va a elaborar el mensaje y va a ser quien va a iniciar la conversación, va a tener esa intención comunicativa, que al final va a codificar, ¿no? ¿Por qué? Porque es un proceso que lo va a realizar antes de poder enviar el mensaje. ¿Qué es la codificación? Es la creación del mensaje. ¿Pero qué tipo de creación? Es la creación mental del mensaje, ¿sí? Y luego tenemos a un receptor,
quien, al igual que el emisor, va a hacer lo contrario, ¿no? Si el emisor es quien envía y quien codifica el mensaje, el receptor va a ser quien lo va a recibir, quien lo va a decodificar. ¿Qué quiere decir ello? Por ejemplo, yo les estoy impartiendo una información. ¿Ustedes qué están tratando de hacer? Aparte de recibir mi información. Chicos, aparte de recibir mi información, ¿qué están intentando hacer? Solamente se quedan con recibir mi información. Intentando explicar. ¿Cómo? Decodificar o entender el mensaje que usted está dando. Están tratando de entenderme, ¿cierto? Comprenderme. Entonces, ese acto que ustedes están realizando, ese proceso que ustedes están realizando, el de interpretarme el mensaje, va a llamarse la decodificación, ¿sí? ¿Qué es la decodificación? Es la interpretación del mensaje que realiza el receptor. Pero tanto la codificación como la decodificación se va a desarrollar mentalmente. No es algo que yo lo visualice, porque, por ejemplo, yo no visualizo cómo tú haces este proceso de interpretación de mi mensaje, ¿cierto? O no lo esquematizas, sino lo haces netamente en tu cabecita, ¿ya? Entonces, el emisor codifica, que es la creación del mensaje, y el receptor decodifica el mensaje, ¿sí? Ahora, cuando nosotros nos vamos a comunicar, también nos vamos a comunicar por medio de algo, ¿cierto? No solamente nos comunicamos sin nada, sin hacer uso de absolutamente nada, sino nos comunicamos por un medio, al cual se le va a denominar como canal. ¿Qué es el canal? Tenemos dos tipos de canal, canal natural y canal artificial. Cuando nosotros hablamos de un canal natural, vamos a hablar cuando nosotros nos vamos a comunicar por medio del habla, cuando no vamos a hacer uso de ningún otro elemento, mejor dicho, de ningún otro objeto. Cuando yo me encuentro físicamente, mejor dicho, presencialmente con alguien, yo mi mensaje me estoy comunicando a través del aire. Mejor dicho, que el canal es por donde mi mensaje va a viajar. ¿Para qué? Para que lo recepcione la otra persona. Pero si yo estoy presencialmente con alguien conversando en la calle, en un coliseo, en un campo, mi mensaje va a viajar solamente por el aire, más no por otro medio. Entonces, ahí, por ejemplo, estoy haciendo uso del canal natural. ¿Por qué? Porque mi mensaje solamente viaja por las ondas sonoras. Pero si yo, por ejemplo, ahorita, para comunicarme con ustedes, ¿qué estoy haciendo uso? ¿De qué objeto? Del celular. Por el celular, por la laptop, por la computadora, por la tablet. Estoy haciendo uso de otro objeto para poder comunicarme, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, estoy haciendo uso del canal técnico, más no canal natural, ¿sí? Entonces, esos son los dos tipos de canal. Recordemos, tipos de canales es cuando nosotros nos hacemos referencia al medio por el cual viaja nuestro mensaje para ser escuchado, para ser interpretado, para ser oído por la otra persona. Esos son los dos tipos de canales, ¿sí? Ahora, luego tenemos el empleo del código, ¿sí? El código es el idioma que nosotros vamos a usar, ¿sí? Para poder comunicarnos. Ahora, es muy importante saber que tanto el código debe de coincidir entre el receptor y el emisor. ¿Por qué creen que debe de coincidir? ¿Por qué creen que es importante? Para que pueda haber un entendimiento del mensaje. Para que se pueda comprender, porque si yo, por ejemplo, hablara solamente el español, ustedes solamente hablaran el quechua, ¿nos podríamos comprender? No, Miss. No nos podríamos comprender. ¿Por qué? Porque no estamos compartiendo un mismo código. Entonces, es muy importante ello. Ya el código puede ser lingüístico o no lingüístico, pero ambos deben de coincidir, ¿no? ¿Para qué? Para que se pueda conocer e interpretar bien el mensaje.
Y por último, vamos a tener lo que es el contexto. ¿Qué es el contexto? Es la circunstancia, o mejor dicho, la realidad, el lugar donde tú te vas a comunicar con la otra persona. Ese es el contexto, ¿sí? Si yo te pregunto, te planteo una situación comunicativa y te digo, ¿cuál es el contexto de esta conversación? Tienes que verificar cuál es el contexto, ¿no? ¿Dónde están conversando? ¿En qué lugar? ¿A qué se están refiriendo? Pero eso es cuando hablamos de la realidad, ¿no? Pero si hablamos de las circunstancias lingüísticas, vamos a ver que hay dos tipos de contexto o que el contexto va a variar según el mensaje que nosotros queramos manifestar, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, qué fresca en las dos imágenes, por ejemplo, manifiesto la misma frase, qué fresca, pero en ambos significa lo mismo. ¿Cuál fue Miss? No, En porque hay ambos, ¿manifiesto lo mismo o manifiesto diferente mensaje? diferente mensaje porque no son las mismas situaciones. Exacto. En la primera situación yo digo, ah, qué fresca. Cuando me estoy refrescando, cuando me está satisfaciendo el agua a mí, ¿cierto? A mi sed. Pero en la segunda imagen, ¿a qué me refiero? En la segunda imagen se está refiriendo a la actitud de la profesora o algo así. Ah, exacto, a la actitud de esas dos alumnas, ¿no? Que la profesora dice, ay, qué fresca estas dos alumnas, ¿no? Que están intercambiando información delante mío, ¿cierto? Entonces, eso también es el contexto que va a variar según sea el significado, ¿no? Pero lo que nosotros nos vamos a centrar es en la situación, ¿no? En la realidad, donde en realidad sucede la conversación. Si yo te digo, María y Pepito conversan en la calle sobre las ventas que hicieron. ¿Cuál es el contexto? ¿La ¿Cuál calle? sería el contexto? ¿Dónde están conversando María y Pepito? En la calle. En la calle. Entonces, mi contexto sería la calle. ¿Ya? Esa es la variación. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna consulta respecto a lo que les he manifestado? Todo claro. Entonces, tenemos los elementos de la comunicación. Un emisor que inicia la conversación y envía el mensaje. Tenemos a un receptor, quien es la persona quien va a recepcionar el mensaje. Y tenemos al mensaje, que es la información concreta que es enviada del emisor hacia el receptor. Tenemos a un canal, que es el medio por el cual viaja nuestro mensaje para ser oído. Y tenemos a un contexto, que es el lugar donde se realiza la conversación, y el código, que es el idioma que nosotros usamos. ¿Sí? Ya que no hay dudas, les voy a dar unos 3 minutos para que me desarrollen este ejercicio y luego les llamo aleatoriamente para registrar la asistencia de acuerdo a la participación de ustedes. Es sumamente fácil en cuanto a la situación que les estoy planteando. Identifíquenme los elementos de la comunicación. ¿Podría repetir, por favor? A ver, me van a identificar los elementos de la comunicación de esta situación. De María conversa con Juanito sobre el exceso de compras de los padres de familia en el colegio SANE. Me van a identificar los diferentes elementos de la comunicación. De acuerdo a lo que les explico. Mensaje, Miss. Cumplidos esos 3 minutos, yo voy a llamar aleatoriamente. Desarrollenlo, por favor, en silencio.
Muy bien, a ver, ya termina. Contigo empezamos, Yactima. Dice, María conversa con Juanito sobre el exceso de compras de los padres de familia de Colegio Sane. ¿Quién es el emisor, Yactima? María. Disculpa. María es el emisor. Marina sería mi emisor, ¿cierto? Muy bien. Martín Agustín. Martín Agustín, ¿me escuchas? A ver, Liz Magali, ¿te escucho? ¿Quién sería el receptor? Juan, profesora. El receptor sería Juanito. ¿Ya? Juanito. Muy bien. Juanito. A ver, Diana Patiño. Miss, no lo logro escuchar muy bien. A ver, Diana, ¿cuál sería el mensaje? Bueno, el mensaje sería de lo que María le está informando a Juanito, ¿no? Sobre lo que los padres hicieron de repente en el exceso de compra. Ya, pero cuando nosotros hemos manifestado, hemos dicho que el mensaje es la información concreta. ¿Cuál es esa información concreta que envía María a Juanito? ¿Cuál es? ¿Cuál es esa información que se está enviando? Bueno, en este caso María le está indicando que sobre los padres del Colegio Sania, sobre las compras, ¿no? Exacto. A ver, Liz Magali respondió correcto. El mensaje es el exceso de compras de los padres. Ese es el mensaje concreto. ¿Ya? ¿Y cuál es el código? Miss, como usted dijo anteriormente, los mensajes no pueden ser parafraseados ni alterados, deben decirse de acuerdo a como está indicado. ¿Cuál sería el código, chicos? El código de esa conversación, ¿cuál sería? El idioma español. El código sería el código español, ¿cierto? ¿Cómo yo voy a saber, por ejemplo, cuando me dan de manera escrita? Es que mi texto o mi situación está escrito en español. Si, por ejemplo, yo digo, María conversa con Juanito, ¿quién es quien habla inglés? Ahí sí sería mi código, sería el inglés, ¿sí? ¿Y cuál sería el canal? ¿Por qué medios se están comunicando? Natural. Directo. ¿Por la señal? Directo, profesora. ¿Sería natural o artificial? Canal natural, ya que están comunicando mediante la voz. A ver, el canal sería ¿no? Natural, porque ahí no me dice que se comunicaron mediante papel o mediante llamada, sino que se comunicaron personalmente. Entonces, su mensaje ha viajado por el aire para que se pueda escuchar, ¿sí? ¿Y cuál sería el contexto? ¿Dónde están conversando? En el colegio, Sane.
en el colegio San. Entonces, esa es la manera adecuada que yo debo de responder preguntas de este formato. Sí, en el examen, por ejemplo, tienen un ejercicio de este mismo formato en el cual pueden poner en práctica. ¿Sí? Muy bien, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta respecto a lo que les he manifestado sobre los elementos de la comunicación? Chicos, ¿podrían activar su audio, por favor, si es que hay alguna duda, alguna consulta? ¿Ninguna? Muy bien, entonces, hay que recordar entonces lo que es los elementos de la comunicación y cómo se nos denomina de ahora en adelante a nosotros, ¿no? Ustedes cuando tengan un diálogo de ahora en adelante, podemos identificarnos con nuestros nombres en específico, ¿no? Ya sabemos que hay un emisor que cumple, el receptor, quien es quien recepciona y decodifica el mensaje. El mensaje, por favor, no se confundan, que es la información concreta, el canal, el medio por el cual va a viajar mi mensaje, y el código es el idioma que nosotros estamos empleando. Y el contexto, que es la realidad, ¿no? ¿Dónde estamos conversando? ¿Sí? Ya que no hay dudas, nos vamos a quedar ahí. Espero me hayan podido comprender. Sí, en la siguiente clase espero no tener estos mismos inconvenientes, ¿sí? Cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana.